Dios les bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa hora, que la gloria y la honra sea para nuestro Dios en su plenitud. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, eterno Dios poderoso. Continuamos, hermanos, con nuestra serie temática, una iglesia conforme al corazón de Dios. Amén. Estamos pasando por el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, y tenemos mucho que aprender ahí como iglesia, hermanos. Seguimos aprendiendo, el Señor nos sigue desafiando, hermanos, el Señor sigue hablando a la vida de cada uno de nosotros. Voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en ese pasaje bíblico, hermanos, de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Mientras ustedes lo buscan, damos la bienvenida al hermano que nos acompaña en este día, amén. Bienvenido, también damos la bienvenida a todos aquellos que nos van a escuchar a través de las redes sociales, aquellos que van a estar pendientes de este sermón de este día. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 42, la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Después de leer el pasaje bíblico, hermanos, vamos a dar gracias a Dios y nos ponemos todos en pie. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, hermano, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amado Padre, venimos delante de tu presencia una vez más para darte gloria, para darte honor, porque solamente tú te lo mereces, Señor. No hay ningún otro ser, Señor, en todo el universo que merezca la gloria y la honra, solamente tú, Señor. No hay nadie más que merezca, Señor, que doblemos nuestras rodillas, Señor, solamente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nos acercamos a ti en este día, Señor, no por nuestros méritos, ni por nuestras propias fuerzas, Señor, sino a través de la vida de Cristo Jesús, la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir. Señor, me presento delante de ti, Señor, reconociendo mi fragilidad, reconociendo, Señor, que tiendo al error, pero tu palabra es recta, Señor. Tu palabra es limpia y tu palabra es pura, Señor. De tal manera que te pido, Señor, que me uses como un instrumento en tus manos en este día, para que tu palabra corra y sea glorificada en medio de nosotros. Señor, bendice cada vida en este día. Prepara cada mente y cada corazón para recibir tu santa y bendita palabra en el poder del Espíritu Santo. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Una iglesia conforme al corazón de Dios, hermanos, no es un grupo de religiosos que se reúnen, ¿verdad? A hacer una oración, a leer una lectura de la palabra del Señor. Una iglesia conforme al corazón de Dios es una familia unida en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios dice, hermanos, que todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido bautizados, sumergidos en el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, hermanos, estamos injertados a la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo el Señor. De tal manera que una iglesia conforme al corazón de Dios, hermanos, es una iglesia que vive, ojo, en comunión verdadera. Ese es el tema de hoy. Una iglesia que vive en comunión verdadera. Ya vimos el domingo pasado que una de las características, hermanos, de los atributos de la iglesia primitiva era que los cristianos, que los creyentes que Dios añadía a su iglesia, primeramente perseveraban en la doctrina de los apóstoles. De tal manera que una iglesia fortalecida, hermanos, conforme al corazón de Dios, es una iglesia que está cimentada sobre la enseñanza tanto de apóstoles como de profetas, de todo el Nuevo y el Antiguo Testamento. No está basada en opiniones de hombres, hermanos. No está basada en la profecía del profeta de moda. No, una iglesia conforme al corazón de Dios está fundamentado en la palabra del Señor. Y siempre la Escritura nos sigue diciendo, hermanos, que otra de las cosas en las cuales ellos perseveraban era en la comunión unos con otros. Hermanos, si hay algo que el ser humano ha tratado siempre de hacer, en lo cual el hombre ha tenido un profundo deseo, es el tratar de comunicarse más rápido, más largo y que el mensaje sea lo más claro posible. Tratar de comunicarse lo más rápido, lo más largo que se pueda y que el mensaje sea claro y entendible. Durante los siglos, hermano, ¿sabe cómo dependía la comunicación de los hombres? A pie. Era un hombre que iba caminando y le llevaba el mensaje de voz a otro por medio de una carta, por medio de un documento, por medio de un sello real. Cuando nosotros vamos al libro de Samuel, cuando vamos a los libros de Reyes, encontramos que cuando cuando el rey David estaba anciano, cuando él, hermano, estaba allá también
esperando el resultado de la guerra, él estaba ansioso esperando a uno que venía corriendo y que traía el mensaje de todo lo que había pasado en el campo de batalla. No habían teléfono, no había mensajes, ¿verdad? No había nada de eso, sino que era alguien que iba corriendo y que muchas veces había recorrido tantas distancias, hermano, que caía como muerto a los pies de aquel al cual le llevaba el mensaje y con casi sin aliento, ¿verdad? Le daba el mensaje, en este caso al rey David. Entonces, los mensajes eran a pie, por cartas, a veces eran transportados cuando se trasladaban lo más rápido en caballo, a la velocidad de un barco de aquel tiempo, hermano, trasladando un mensaje de un lado para otro, ¿verdad? A veces ese mensaje dilataba semanas, a veces ese mensaje dilataba meses, hermanos. A veces ese mensaje, hermanos, dilataba años. A veces ese mensaje no llegaba como originalmente se había dado cuando era de manera oral, verbal. A veces el mensaje se perdía y nunca llegaba. Para aquellos hermanos que tienen más tiempo de estar aquí en este país, ustedes podrán recordar cómo era el medio de comunicación con sus familiares allá, ¿verdad? Lo que costaba una llamada telefónica, lo que costaba el enviar una carta de correspondencia, en ir y regresar, eran meses, hermano, en poder darse cuenta de cuál era el estado, la situación de un papá, de una mamá, de un primo, de un hermano. Muy difícil el tratar de comunicarse uno con otro, ¿verdad? Pero todo cambió, hermanos, en el siglo XIX. Oiga, hace aproximadamente 182 años, menos de 200 años. Como dicen algunos por ahí, después de andar en burro, nos brincamos al tren y a la locomotora de vapor. Increíble, después de andar jalándonos con carreta, ¿verdad? Las cosas de un lado para otro. Resulta, hermanos, que un 24 de mayo de 1844, un hombre llamado Samuel Morse, aquel inventor del código Morse, ¿se acuerda? Puntos, rayas, ¿se acuerdan de eso? Por medio de aquel mecanismo, hermano, que fue conocido como el telégrafo, un 24 de mayo de 1844, se emitió por primera vez la señal eléctrica a larga distancia mediante ese telégrafo. Según la fuente que usted busque, hay entre 68 kilómetros aproximadamente. Fue desde Washington, D.C. hasta Baltimore, Maryland, unas 38 millas, hermano, 60 kilómetros más o menos. La distancia que recorrió ese mensaje. Yo me puse a indagar sobre esto de la comunicación, cómo fue la historia de todo esto. Y lo interesante, hermanos, que el primer mensaje fue el siguiente. ¿Sabe cuál fue? Busquen su Biblia, número 2323. Ese fue el primer mensaje que se dio y que se emitió por medio del telégrafo. Dilató, hermanos, unos cuantos segundos en que llegara esa comunicación de un lado a otro. Y el mensaje fue la última parte que aparece en ese texto y decía: lo que ha hecho Dios. Ese fue el primer mensaje que se transmitió, hermanos, vía eléctrica, a través de puntos y rayas. Lo que ha hecho Dios. Y a partir de esa primera transmisión, hermanos, en el ámbito de las comunicaciones se marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque era la primera vez en la historia que se podía enviar un mensaje lo más rápido de una persona a otra persona. Y después de ahí, el avance fue imparable, hermanos. Después del telégrafo, se trasladó a los teléfonos, ¿verdad? Aquellos teléfonos antiguos. Después del teléfono se avanzó al radio de comunicación, hermano. Después del radio de comunicación se avanzó a la televisión. La televisión, hermanos, ya está quedando por un lado. Después de la televisión, hermanos, vinieron las computadoras, juntamente con el internet, con las redes sociales, hoy en día con la inteligencia artificial, con diferentes aplicaciones para poder comunicarnos, hermanos. Si solamente tiene una señal de internet o una señal de una antena a la cual usted esté cerca, los teléfonos inteligentes, ¿verdad? De tal manera que hoy vivimos en una era, hermanos, donde el mensaje puede cruzar el planeta entero en segundos. Yo cuando vine, el hermano Nelson me decía: vos por lo menos tenés la oportunidad de que si tu esposa está ahí en Nicaragua, podés hablar con el teléfono a la hora que vos querás y le vas a ver la cara. Yo ni siquiera eso podía, me decía. La llamada era carísima, no podía. Eran meses para poder ahorrar un poco y tener un poco de solvencia para poder comunicarme con mis familiares allá. Y era cosa que era bien complicado, ¿verdad? Hoy podemos hablar con alguien cara a cara, hermanos, al otro lado del mundo, en el mismo momento. Es increíble, hermano, cómo ha avanzado la tecnología. Hermano, nosotros somos privilegiados en el tiempo que estamos viviendo. Los niños que están naciendo en este tiempo, ¿verdad? Nacieron en medio de la inteligencia artificial, increíble. Cuando nosotros pensamos que íbamos a vivir en ese tiempo. Yo soy de la generación que se le conoce como millennial, hermano.
Yo vengo del avance donde los teléfonos han venido, ¿verdad? Poco a poco, generación a generación avanzando. O sea que yo soy de la generación que cuando yo nací no habían, hermano, no habían teléfonos móviles. Cuando yo estaba como en sexto grado, hermano, había un teléfono, hermano, que era prácticamente como un bloque, como un ladrillo, grande, pesado. Así, difícil, hermano. Un momento difícil, a ver, no se me distraiga. Un momento difícil, hermano, ¿verdad? Y nosotros vemos que hoy en día, hermanos, podemos mandar mensajes de texto, podemos mandar imágenes, podemos mandar mensajes de voz, podemos mandar videos, hermanos, ¿verdad? A largas distancias, en fracciones de segundos, comunicarnos con otras personas. De tal manera, hermanos, que en los tiempos que estamos viviendo, la humanidad nunca había estado tan conectada tecnológicamente como en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Interesante. Tenemos medios para comunicarnos, hermanos, hoy en este tiempo, pero a pesar de ello, hermanos, nos vamos a dar cuenta que las comunicaciones, que las conversaciones que hay aún en medio de esas comunicaciones, no son conversaciones profundas, como lo eran antes, que iban al grano, que iban al corazón de las cosas. Hoy en día nosotros tenemos acceso a más personas, pero no tenemos acceso muchas veces a relaciones verdaderas. Y la iglesia tiene un desafío, hermanos, en este tiempo, con respecto a eso. Hoy en día tenemos más plataformas, hermanos, pero tenemos menos comunión real, como lo manda la palabra del Señor. Algunos hermanos que tratan de investigar cómo ha venido el avance, hermanos, de las iglesias en este tiempo. Hay una tendencia muy grande, hermanos, en que muchas personas están optando a reunirse en congregaciones virtuales. Estoy en la comodidad de mi casa y pongo el sermón del domingo. Justamente ayer yo platicaba con una persona y me preguntó que si los servicios de la iglesia los transmitíamos en vivo, porque quería desde la casa de él ver el servicio. Venga y acompáñenos, le digo yo. En una ocasión le preguntaron a John MacArthur en una pregunta de que por qué él, de que si él estaba de acuerdo con el servicio de manera digital. Y el hermano decía, es que yo no puedo abrazar el televisor, decía. Lo que decía nuestra hermana Elizabeth, ¿verdad? Cuando estaba dirigiendo el servicio. Necesito de su abrazo, necesito verlo, ¿verdad? Necesitamos los unos de los otros, animarnos, preguntarnos, vernos a los ojos, cómo hemos estado, cómo hemos pasado. ¿Y por qué razón, hermanos, nos podemos preguntar que las iglesias, siguen batallando hoy en día con la comunión? Es muy sencillo, hermanos, porque la verdadera comunión no depende del avance tecnológico. La verdadera comunión, hermanos, depende de la obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Cuando el Espíritu Santo opera, hermanos, de manera sobrenatural en el corazón del creyente, es exactamente, hermanos, el ejemplo que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, dice, hermano. Obviamente que cuando dice que perseveraban, en la comunión, no estamos hablando de que un hermano vivía en la casa del otro, ¿verdad? Ahí, como decimos nosotros, arranchado. No, hermanos, sino que estaba pendiente de la necesidad del otro hermano. Hoy en día, hermanos, lo único que basta con la comunicación que nosotros tenemos es preguntarle a un hermano cómo ha estado, cómo ha pasado. Y cuando nosotros entendemos lo que es iglesia, hermano, se va a dar cuenta de que esa responsabilidad no es solo del pastor. Cuando usted va, hermano, y visita a un hermano, usted va en nombre de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Cuando usted va y le pregunta a un hermano por qué no vino el domingo, cómo se sintió, qué ha pasado, cómo ha estado, hermano, usted está siendo partícipe de la obra de Cristo aquí en este lugar. Mire lo que le voy a decir. Usted cree que no hay ningún problema, y yo estoy seguro que ninguno de nosotros vamos a tener ese prejuicio, de que cualquier hermano miembro de la iglesia, hermano, un día, un domingo, porque se sintió cansado de la semana, porque se sintió enfermo, porque tuvo una actividad, qué sé yo, con su familia, con su hijo, cualquier situación adversa, ¿verdad? No pudo venir a la iglesia. Nosotros sabemos, hermano, que no hay ningún problema con eso, ¿o sí? ¿Y qué tal si el pastor dice, hoy yo me siento como cansado? Así, lo mismo que el otro hermano.
Está como raro, ¿verdad? ¿Cómo que el pastor no va a venir? Está como raro, ¿verdad? No estoy diciendo que voy a hacer eso porque amo estar aquí, ¿verdad? Solamente es un ejemplo que yo estoy poniendo. Hay, hay algo, el hermano, el miembro lo puede hacer, el pastor no tiene derecho a hacer eso. ¿Estamos de acuerdo? Así razonamos nosotros, así pensamos nosotros. Bueno, la doctrina, hermanos, de esta palabra de la comunión o la enseñanza de la comunión entre los hermanos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esta comunión a la cual hace referencia la palabra del Señor viene de lo que se conoce como la común unión. En el griego sería la palabra koinonía. No sé si usted ha escuchado mucho esa palabra, la koinonía, la común unión entre los hermanos. Hay algo que los une, ¿sí? Hay algo que lo hace tener y vivir en un mismo propósito y en un mismo sentir. Hay algunas personas, hermanos, que les gusta X deporte. Y cuando usted se junta con alguien por ahí o alguien que le guste un hobby, por decir así, cuando usted platica con esa persona y se dan cuenta que tienen los mismos gustos, hermano, hay algo que los conecta ahí. Hay algo que los conecta, comienzan a conversar y dice, sí, yo tuve esta experiencia y fui y viajé, hice esto, lo otro, cualquier cosa que sea, cualquier deporte que sea. De tal manera que hay algo que los une, hay un vínculo que tienen ellos. Lo que une en la común unión a la iglesia, hermanos, es Cristo Jesús el Señor. Eso es lo que nos une a nosotros. Eso es lo que nos une a nosotros. Y esa vida, hermanos, no es una comunión superficial, no es una comunión ocasional, tampoco es una comunión forzada, hermanos. No, es una vida compartida que es producida por medio del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Así que hoy, hermanos, no vamos a hablar simplemente de que debemos de llevarnos bien los unos con otros. La comunión en la que perseveraban nuestros primeros hermanos o nuestros primeros padres de la iglesia, hermanos, no era, hermanos, el compañerismo de un evento social. Vamos a hablar de algo, hermanos, mucho más profundo. Una comunión, hermanos, que nace de Cristo Jesús, el Señor. Una comunión que es la respuesta a la oración del Señor Jesucristo en Juan 17, cuando le dijo al Padre por sus discípulos y todos aquellos que habían de creer en Él, que ellos sean uno, así como tú y yo, Padre, somos uno. Que el mundo pueda creer por el testimonio de ellos, que ellos son uno, hermanos. La Escritura dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Hermanos, nuestra iglesia puede ser una iglesia con una doctrina fuerte, hermanos, con una doctrina sólida, con una doctrina bíblica, hermanos. Pero debemos de darnos cuenta, hermanos, que la comunión también es importante para la iglesia. Porque una iglesia, hermanos, que tiene una doctrina fuerte, pero no tiene comunión, se vuelve una iglesia fría. Y viceversa, una iglesia que tiene comunión y no tiene una doctrina, se vuelve, hermanos, una iglesia liberal. Se vuelve, hermanos, una iglesia superficial. Por eso, hermanos, Dios une ambas cosas, tanto la comunión, la coinonía, hermanos, que no significa simplemente amistad. Es más que eso, hermanos. Significa participación compartida, participación compartida. Significa tener algo en común, hermanos, los unos con los otros. Porque participamos ¿de qué? De una misma realidad. La realidad es Cristo para cada uno de nosotros. Él es el que nos une, hermanos. Él es el que nos une. Hace unos días fui a donde mi barbero y yo platico con los muchachos que están ahí, algunos de ellos ya me conocen, ¿verdad? Y me comienzan a hacer preguntas de la Biblia, preguntas de teología, algunas preguntas son sinceras, algunas preguntas son cauciosas también, hermano. Y entre ellos, hermano, hay un muchacho, ¿verdad? Que él es católico romano. Y siempre platica conmigo y me hace preguntas. Y yo le pregunté a él, ¿cuál es la autoridad de la iglesia? Le digo yo. Y él me dice, la autoridad es el Papa, me dice. Esa es la autoridad de la iglesia, me dice. ¿Vos crees que la Biblia es autoritativa para la iglesia? Le digo yo. Sí, me dice. ¿Vos crees que el Papa corrige a la Biblia o la Biblia corrige al Papa? Le digo yo. No, pues yo creo que la Biblia lo puede corregir a él. Entonces, ¿quién es autoridad en la iglesia? Le digo yo. ¿La Biblia o el Papa? Le digo yo. Ahí platicamos otro día después, me dice. Yo creo que él se contestó solo, ¿verdad? ¿El Papa corrige a la Biblia o la Biblia corrige al Papa? Ahí platicamos otro día, me dice. Entonces, hermanos, ahí en Hechos 2, nosotros vamos a ver, hermanos, que la comunión, hermanos, nace
de una obra sobrenatural, una obra que es movida por el poder del Espíritu Santo. Es más que simpatía humana, hermanos, es más que eso. Cuando vemos Hechos 2, hermanos, no vemos a un club de personas, ¿verdad?, que han decidido organizarse, ¿verdad?, sino que describe, hermanos, a personas que fueron transformadas por el poder del Evangelio. Capítulo 2, versículo 37 dice, hermanos, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?, dice. Un grupo de personas que han sido tocadas, hermanos, por el poder del Espíritu Santo y se han dado cuenta que tienen una necesidad en común y es la gracia de Dios, el perdón del Señor. Una iglesia, hermanos, moderna, intenta producir comunión organizando actividades para que se puedan unir los hermanos, para que se puedan unir, para que puedan compartir. Pero la iglesia primitiva, hermanos, vivía en comunión porque había sido regenerada por el poder del Espíritu Santo. Y todavía no hemos visto, hermanos, no hemos visto lo que implica la comunión. Cuando entendemos, hermanos, que Cristo es el centro de la vida de la iglesia, hermanos, eso deja por un lado el interés personal de cada uno de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, de lo que dice el apóstol Pablo, de llevar las cargas los unos con los otros, hermanos. De orar por las necesidades los unos con los otros. Y yo con esto no estoy diciendo que en la iglesia no se viva eso, porque gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios nos damos cuenta cuando un hermano está pasando enfermedad, nos damos cuenta cuando un hermano está pasando una dificultad, ¿verdad? Y oramos por él, y oramos por ella, y le visitamos, y le consolamos, y le mandamos un audio, le llamamos, le compartimos un mensaje, ¿verdad? Estamos pendientes, hermanos, bendito sea Dios, de la vida, hermanos, de nuestros hermanos, de las necesidades, hermanos, de nuestros hermanos. Entonces, cuando Cristo es el centro, hermanos, el orgullo empieza a desmoronarse, a morir, hermanos, y comienza, hermanos, ¿verdad?, a perder fuerza aquella competencia entre unos y otros, aquella competencia entre los unos y los otros, y la comparación, hermanos, en tratar de ver quién es el que tiene la última palabra y quién es el que tiene la autoridad sobre la iglesia, hermanos, y nos dejamos gobernar por la palabra del Señor, aplicando a la vida del creyente, aplicando a la vida del cristiano la palabra del Señor. De tal manera, hermanos, que la comunión, hermanos, no es debilidad tampoco. El hecho de saber, hermanos, que tenemos una dificultad, que estamos pasando por una situación difícil, hermanos, la palabra, miren, hermanos, la salvación es individual. Usted debe, juntamente conmigo, confesar nuestros pecados delante del Señor para el perdón. Es individual. Pero la comunión, hermanos, la comunión no es individual. La comunión es los unos con los otros. Alguien por ahí podría decir, lo que pasa, hermano Kevin, y estás muy equivocado, es que yo no sigo a ningún hombre. Eso no existe, hermano. Desde el mismo momento en que nosotros decimos que no seguimos a ningún hombre, estamos siguiendo a uno y somos nosotros mismos. Sí, seguimos a un hombre. Sí, de alguna manera hemos sido influenciados, hermano, por alguna ideología, sí, por alguna filosofía, hemos sido influenciados. Y nosotros los cristianos hemos sido influenciados, hermano, evidentemente. Hemos sido influenciados por el poder del Espíritu Santo. Hemos sido capacitados por el poder del Espíritu Santo para vivir, hermanos, la vida que de acuerdo a la Escritura entendemos que Dios nos ha llamado a vivir, hermanos. La comunión verdadera, hermanos, implica una vida compartida, hermanos. En el versículo 44, hermanos, dice la palabra del Señor que todos los que habían creído, hermanos, estaban juntos y tenían en común, dice, todas las cosas. Todos los que habían creído tenían en común todas las cosas. Todos estaban juntos, dice, creían y estaban juntos, hermanos. Yo les decía, esto no significaba, hermanos, que vivían pegados físicamente los unos a los otros todo el tiempo. No, no es eso, hermano. Significaban, hermanos, que en ellos había, hermanos, una unidad visible. Hoy en día, hermanos, la iglesia puede tener un calendario lleno de muchas actividades, un calendario lleno de muchas cosas, pero tener el corazón vacío, hermano, de los unos por los otros. Usted y yo podemos asistir cada domingo, hermanos, y podemos sentirnos extraños para otro hermano, como lejano, como desconocido. Pero la comunión verdadera, hermano, se ve cuando estamos interesados, oiga, hermano, genuinamente por la santidad de nuestro hermano.
Cuando nosotros estamos interesados, hermano, por el crecimiento espiritual de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro prójimo, interesados en el crecimiento espiritual, en la santidad. Cuando nos duele el pecado por el hermano, estamos en comunión los unos con los otros, hermano. Cuando nos preocupa el crecimiento, les decía, cuando oramos los unos por los otros, hermanos, fuera del culto, ahí, hermanos, está la comunión entre los hermanos. Ahí está el amor que nos une a nosotros como hermanos, hermanos. Una comunión, hermanos, no es un café después del servicio con pan. Una comunión, hermanos, no es el quinto domingo. Nosotros debemos de tener comunión además del quinto domingo. Comunión unos con otros, hermanos. Comunión verdadera. El saber la salud espiritual, la condición de nuestro hermano. Hermanos, somos una familia en Cristo. Usted como madre, usted como padre, no le preocupa la salud espiritual, física, emocional de su hijo. Eso es tener comunión los unos con los otros, hermanos. El interés de los unos por los otros. Hermanos, el pastor tiene una responsabilidad en la iglesia y los líderes de la iglesia tienen una responsabilidad delante de Dios. Usted puede ver Hechos capítulo 7, los 7 diáconos, ¿se acuerda? Si nosotros hacemos un análisis a esos 11 versículos, son esos poquitos versículos, usted va a ver, hermanos, cuál es la responsabilidad de esos líderes de la iglesia. Tanto el pastor como el liderazgo de la iglesia tenemos una responsabilidad delante de Dios por velar por nuestros hermanos, por velar por la salud de nuestros hermanos, por velar, hermanos, por las necesidades de nuestros hermanos. Lo veíamos en el estudio bíblico de ahora en la mañana, hermanos. Una de las características de la iglesia es velar, hermanos, por los huérfanos, es velar por las viudas, hermanos, es velar, hermanos, por las madres solteras. Es velar, hermanos, por aquellos que viven en una situación de calle, por aquellos que todavía no han nacido, por aquellos niños que viven en la calle sufriendo de hambre y sufriendo, hermanos, de frío. Eso es una labor de nosotros como iglesia. No solamente señalar la maldad, no solamente señalar la necesidad, hermanos, sino ir y acercar. Y bendito sea el nombre del Señor, que el Señor nos ha dado el privilegio, hermano, de que podamos ir allá y que podamos servir en la medida de las capacidades que el Señor nos ha dado. ¿Verdad? Pero ¿por qué pasa eso, hermano? Porque hemos entendido que como iglesia nosotros tenemos una necesidad. La necesidad de ser el cuerpo de Cristo, las manos y los pies del Señor. Y veíamos las razones, hermano, en el estudio bíblico de que por qué muchas veces, hermanos, nos cerramos en no querer ayudar a los demás. Yo creo que uno de los mayores argumentos que se pueden levantar, como les decía, hermano, es el decir, pero es que esa persona que está tirada en la calle está ahí pagando por las malas decisiones que él ha pasado. Y nos hemos olvidado, hermano, de que ese que está ahí tirado es imagen y semejanza de Dios y que para Dios, hermanos, la vida es valiosa, cualquier vida que sea. La vida de un niño, hermanos, con síndrome de Down es valiosa para Dios. La vida del ciego, la vida del no vidente, la vida del sordo, la vida del mudo es tan valiosa para Dios como su vida y como mi vida, hermanos. Porque para Dios, hermanos, toda vida es sagrada. Y en la creación de Dios, cuando vimos los estudios bíblicos, hermanos, el culmen de la creación de Dios es usted y soy yo. Es el hombre porque fue creado a imagen de Dios, a semejanza de Dios. Somos portadores, hermanos. Somos representantes de Dios en la tierra. Cuando Él murió, hermanos, Él nos redimió a los pájaros. Él no murió para perdonar a los pajaritos. Él no murió para perdonar a los ángeles. Él murió para perdonar una raza caída que es usted y que soy yo, hermano. ¿Verdad? Vamos a ir al libro de Gálatas, hermanos, capítulo 6, versículo 2. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, dice hermano, la ley de Cristo, dice hermano. Sobrellevad las cargas los unos con los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 2 y versículo 3. Efesios capítulo 4, versículo 2 y versículo 3.
Dice la palabra del Señor así: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Efesios 4:2 al 3, hermanos, nos habla de humildad, de mansedumbre, de paciencia, nos habla de soportarnos los unos con los otros, hermanos, en amor. Y la verdad, hermanos, es que en muchas iglesias, hermanos, en esto se falla. Muchas veces no nos tenemos paciencia, a veces ni a nosotros mismos, hermanos. Y la palabra del Señor nos dice que tengamos paciencia con los otros, dice, los unos con los otros. Y esto es dentro del contexto de la iglesia, hermano. Eso dice Pablo. Porque todos, hermanos, queremos comunión. Hasta que alguien nos hiere, ¿verdad? Y es ahí, hermano, donde se muestra, hermanos, el carácter de Cristo en nosotros, ¿verdad? El ejemplo que nos dio el Señor a nosotros fue: perdónalos porque no saben lo que hacen, después de todo lo que le habían hecho en el martirio, en su pasión, hermanos, hacia el Calvario. Ese fue el ejemplo de él. La predicó y lo enseñó, hermanos, lo vivió, dándonos el mayor ejemplo. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Todos queremos comunión y hablamos de comunión, hermanos, hasta que alguien piensa diferente que nosotros, ¿verdad? Todos queremos comunión, hermanos, hasta que alguien nos confronta. Sí. Hermanos, la comunión bíblica, hermanos, no elimina los conflictos. Conflictos siempre van a haber. Porque cada uno de nosotros, hermanos, vivimos en un contexto diferente. Tenemos, hermanos, prioridades personales diferentes, hermanos. Entonces hay muchas cosas con las cuales nosotros no vamos a compaginar todo, es un hecho, hermano, ¿o no? No todos tenemos los mismos gustos, hermano. A mí me gusta ver la UFC y a otro hermano le puede repudiar la violencia. Hay otro que le gusta el fútbol. Hay otro que les parece aburrido, ¿verdad? Hay otro que le gusta el béisbol. Hay otro que se puede dormir viendo ese juego, ¿verdad? Hay diferentes gustos, hermano, tanto como para la comida, como para salir, como para comprar, como para todo, hermano. Hay diferentes gustos. Pero, hermanos, donde hay humildad, hay comunión verdadera, hermanos. Donde no hay humildad, no hay comunión verdadera. Porque el orgullo rompe, hermanos, lo que Cristo compró con su sangre. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, hermano. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, Primera de Juan 1, 7. Si andamos en luz, dice, hermanos, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto habla, hermanos, de servir a Dios con una conciencia limpia. Esto habla de servir al Señor, hermanos, con honestidad, recto, limpiamente delante de Él, hermanos. Ese pasaje, hermanos, nos enseña que la comunión no es encubrir el pecado por hacer sentir mal a un hermano. Ese pasaje nos habla, hermanos, que por proteger la reputación, hermanos, vamos a callar, hermanos, lo que no está correcto. Ese pasaje nos habla, hermanos, de que no debemos de fingir que todo está bien cuando algo anda mal. Y si yo no lo puedo percibir y si yo no lo puedo ver, la responsabilidad es suya de decirme a mí lo que no está bien, hermanos. Porque si usted no lo hace y si yo no lo hago, no nos tenemos amor los unos por los otros, hermanos. Si usted ve que algo no está bien, hermanos, hágamelo saber. Y demuéstreme que me quiere y que me ama. Porque si yo estoy haciendo algo mal y usted lo está viendo, hermano, y no me lo dice, no tiene amor por mi alma.
no tiene amor por mi alma, porque yo sé que el Espíritu Santo, como está conmigo, también está con usted. Y tanto como me dirige a mí, lo dirige a usted a toda verdad, hermanos. Y nosotros no tenemos la verdad en decir, no tenemos el conocimiento completo de cómo son todas las cosas. Y quizá usted con su experiencia en la vida cristiana tenga y pueda enseñarme muchas cosas a mí. Y eso es parte de la comunión de los unos con los otros, hermanos. En saber, en hacerme saber, en hacernos saber a los unos con los otros, hermanos, que ciertas decisiones que nosotros podemos estar tomando no son las correctas. Y que como creyentes, hermanos, los unos de los otros, como familia de Dios, la muestra más grande de amor es decir, hermano, ten cuidado con esa decisión que estás tomando. Ese trabajo que tú vas a tomar, ora al Señor. Oremos al Señor. Esa decisión que estás a punto de tomar, oremos al Señor. Para que el Señor te guíe, para que el Señor te dirija. Quizás muchas veces no lo hacemos porque pensamos que el hermano va a reaccionar de manera que se va a ofender, hermano. De manera, hermano, que se va a sentir mal y que ahí verá cómo hace. Hay que, como dicen, el que piche su juego, yo pecho el mío, a ver cómo salimos al final. No, hermano. La comunión verdadera, hermano, es estar interesados en el bienestar y en la necesidad de nuestros hermanos. Somos una familia en Cristo, hermano. Somos una familia en Cristo, hermano. Así que una iglesia, hermanos, que tiene una comunión verdadera se exhorta, se corrige, se restaura, hermanos, ¿verdad? No ignore el pecado, como lo digo y lo vuelvo a repetir, hermanos. La falsa paz, hermano, destruye la iglesia más rápido que incluso la misma persecución a la iglesia. El creer y el pretender y el pensar que todo está bien, hermanos. Si no está bien, hermanos, hay que corregir las cosas, ¿verdad? En el versículo 47 de Hechos, hermanos, dice lo siguiente. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál fue el resultado, hermanos, de la comunión verdadera entre los hermanos? ¿Cuál fue el resultado de el perseverar en la doctrina de los apóstoles? El resultado, hermanos, no fue la estrategia que habían ellos tejido. El resultado, hermanos, fue que de la bendición del Señor estaba con ellos y ellos crecían, hermanos. Crecían espiritualmente porque perseveraban en la doctrina. Crecían espiritualmente porque un hermano tenía cuidado del otro hermano. Crecían, hermanos, espiritualmente porque compartían el pan. Crecían espiritualmente, hermanos, porque oraban unos por los otros, perseveraban en la oración. ¿Y qué dice, hermanos? Todos alababan a Dios. Toda la comunidad donde ellos vivían, hermanos, tenía favor. La iglesia tenía favor, hermanos, en medio de la comunidad. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de hacer salvo, dice la palabra. Hoy el mundo, hermanos, se impresiona por los edificios, ¿verdad? El salón bonito, limpio, la basura recogida, ¿verdad? Los asientos cómodos, hermano. Ya no son sillas de plástico como antes. Sillas, asientos cómodos, ¿verdad? Con aire, con ventiladores. Si está frío, ponemos un poquito el calor, ¿verdad? Si hay calor, ponemos el aire acondicionado. Pero no, eso no hace la iglesia, hermano. Lo que hace la iglesia, hermano, es la comunión unos con otros. Es, hermano, el genuino interés en el crecimiento espiritual de los unos por los otros. Hermano, lo que venimos a hacer aquí los domingos es a capacitarnos para servir al Señor en la semana. Es a ser formados a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso Dios ha puesto pastores y maestros en la iglesia para que nos capaciten, hermanos. Para que sepamos cómo vivir la vida cristiana. En Juan 13, versículo 35, hermanos, encontramos lo que el Señor dijo, hermano, que sería la evidencia del amor entre los creyentes. Juan 13:35.
Y en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Así que para Jesús, hermanos, la evidencia del amor no es la elocuencia para hablar. La evidencia del amor para Jesús, hermanos, no es el ministerio musical, cómo cantan bonito, ¿verdad? No es la estructura, hermanos. Para Jesús la evidencia es el amor, hermanos. Y este es el mandamiento del Señor, ¿verdad? Que os améis unos a otros, dice. Y ese amor solo puede ser posible cuando Cristo, hermanos, es quien gobierna nuestros corazones. Quiero cerrar, hermanos, y permitirme llevar toda esta enseñanza ahora al terreno práctico. A cómo nosotros podemos hacerlo. Hermanos, una iglesia puede tener sana doctrina y aún así estar fragmentada interiormente. Y nosotros no somos vulnerables de ello, hermanos. Pueden haber en una iglesia con sana doctrina hermanos que no se hablen. Puede haber, hermanos, en una iglesia de sana doctrina familias que estén distanciadas la una de la otra. Que no se soporten. Puede haber en una iglesia de sana doctrina, hermanos, rencores que todavía no se han resuelto. Puede haber en una iglesia de sana doctrina murmuraciones silenciosas, hermanos, que poco a poco van fragmentando la comunión en la iglesia. Y eso no es comunión, hermanos. La comunión verdadera cuesta, hermanos. Cuesta, hermanos, porque perdonar cuesta. Y todo aquel, hermanos, que tiene tiempo de congregarse en una iglesia y que viene de otra iglesia, quizás de otro contexto, de otra denominación, cuando decidió ser parte y ser miembro de una congregación, usted se va a dar cuenta, hermanos, que uno de los requisitos para ser miembro de una congregación es que como miembros de la iglesia, somos nosotros, los miembros de la iglesia, los que estamos, hermanos, llamados a perdonar a nuestro hermano. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos la obligación de pedir perdón y de perdonar a nuestros hermanos como miembros de una iglesia. Para el testimonio de la gloria de Dios en medio de la comunidad donde el Señor nos ha permitido vivir. Entonces la comunión verdadera cuesta, hermanos, porque pedir perdón cuesta. Cuesta, hermanos, porque muchas veces tenemos que ceder a los derechos que tenemos. Ese es mi derecho, pastor. Cuesta, hermanos, porque como dice aquel rotulito que pegué en el mural que tenemos allá, hermanos, en el estudio bíblico, para seguir a Cristo tenemos que morir a nosotros mismos. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por eso exactamente, hermanos, eso exactamente fue lo que hizo Cristo por nosotros. Él se negó a sí mismo. No tuvo, hermanos, el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice la palabra, sino que se negó a sí mismo, tomando la cruz, tomando forma de siervo, y se humilló hasta lo sumo, de tal manera que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermano, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Hermanos, si queremos ser una iglesia conforme al corazón de Dios, no basta con predicar y enseñar bien. No basta con cantar bonito y afinado en tono, hermanos. Para ser una iglesia conforme al corazón de Dios, hermanos, no basta con asistir fielmente a los cultos del domingo, a los estudios de los viernes. Debemos vivir como un cuerpo en Cristo, hermanos, en comunión unos con otros. Pongámonos de pie, hermanos, y oremos al Señor. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, para pedirte, Señor, que nos ayudes a vivir como un cuerpo en Cristo y que podamos, Señor, atesorar esta palabra, Señor. Si viene de parte tuya, Señor, que podamos comprender lo que implica, Señor,
la comunión en la iglesia, la comunión entre los hermanos, la comunión verdadera, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer cada día una iglesia donde nadie camine solo su vida espiritual, Señor. Donde nadie, Señor, puede estar en secreto, Señor, sufriendo, sin ser amado, Señor, sin ser animado, sin ser fortalecido, Señor, sin ser confortado, Señor, por el amor de los hermanos, los unos por los otros, Señor. Que podamos recordar en este día y aprender, Señor, y atesorar en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, que ser iglesia va más allá del domingo, Señor. Que nadie de nuestros hermanos, Señor, pueda sufrir sin ser acompañado por algún hermano, Señor. Seguimos aprendiendo, Señor. No somos perfectos, no lo hemos alcanzado todo, no lo hemos conocido todo, Señor. No lo hemos vivido todo, Señor, pero cada día tú nos enseñas, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Y en este día, Señor, y en esta semana que he estudiado, Señor, y reflexionado en esta palabra, Señor, tú has hablado fuerte a mi mente y a mi corazón sobre esta necesidad, Señor. Por eso venimos a ti, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el único que nos puede ayudar, Señor, a tener una comunión verdadera los unos por los otros. A darnos cuenta, Señor, que esto no se fabrica, Señor, de la nada, que se debe cultivar a través de la oración. Que podamos, Señor, perder la pena, Señor, y tener, oh Señor, esa confianza los unos por los otros, Señor, de pedir una oración, de pedir, Señor, oración por una necesidad, Señor, de poder acercarnos, Señor, y darnos cuenta que somos una familia, Señor. Yo estoy consciente, Padre Santo, que quizás no todos los hermanos, Señor, en la congregación tengan madurez espiritual para ciertos asuntos que son delicados, Señor. Pero yo te pido, Señor, que nos ayudes a crecer espiritualmente, Señor, para que seamos una iglesia sana, Señor, una iglesia fuerte, Señor, una iglesia sólida, Señor, para que todos aquellos que vengan, Señor, puedan seguir viendo unidad entre nosotros, amor entre nosotros, Señor, comunión entre nosotros, Señor, transparencia entre nosotros, Señor, verdad entre nosotros, Señor. Que el mundo pueda ver el testimonio de la gloria de Dios entre nosotros, Señor. Y que nosotros no somos, Señor, como aquel grupo de personas que se reúnen para trabajar solamente porque les pagan, Señor. Y que al salir del trabajo, Señor, que cada quien viva como quiere y que cada quien resuelva como pueda, Señor. Que nos demos cuenta, Señor, que ante cualquier desastre natural, ante cualquier necesidad, Señor, ante cualquier situación difícil, Señor, estemos ahí, Señor, los unos para los otros, Señor, para ayudarnos, para apoyarnos, Señor, para consolarnos, Señor. Que si hay un hermano, Señor, que tiene falta de un empleo, Señor, podamos ser nosotros los primeros, Señor, en decirle, puede ir aquí, puede consultar allá, Señor. Ante cualquier situación, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender lo que implica la comunión verdadera, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Porque nos confronta, Señor. Porque nos anima, Señor, y nos motiva, Señor, a vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, a vivir de acuerdo a tus propósitos, Señor. Gracias por este tiempo, Dios eterno. Sigue fortaleciendo la salud de nuestros hermanos, la vida de nuestros hermanos. Sigue guardando nuestras vidas, la vida de nuestros hijos en las escuelas, Señor. Sigue guardando, Señor, la vida de cada hermano, Señor, los que van a viajar en estos días, Señor, los que van a trasladarse de un lado a otro a sus trabajos, Señor. Guarda su entrada, guarda su salida, Señor. Sigue restaurando la salud de nuestro hermano Jesús, Señor. Sigue sanando, Señor. Él ya está en casa en este momento, Señor. Te damos la gloria por eso, Padre. Capacita a Angélica, Señor, a su esposo, a los que viven en su casa, Señor. Guárdalo, Señor, ahí. Fortalece su cuerpo, Señor, su salud, sus pulmones, su corazón. Oh, Padre mío, gracias, Señor. Padre Santo, mira por los hermanos que no pudieron estar con nosotros en este día, Señor. Pedimos tu gracia, tu protección por Michael, por hermana Eugenia, Señor. Te pedimos por Xavier en este día, Señor. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Señor.
Oramos por ellos, Señor, de manera especial en este día, Padre Santo. Ayúdanos a confiar, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Da sabiduría, Señor, para actuar, Señor. Da sabiduría, Señor, a nuestros hermanos. Danos sabiduría, necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos a ser prudentes, Señor, a ser sensatos, Señor, a estar avisados, Señor. Bendice cada vida, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.